Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Un saludo muy especial a la iglesia Plenitud del Reino. Estamos viendo en Tercera de Juan, en el verso 2, lo que nosotros hemos llamado prosperidad integral. O sea, que abarca muchas cosas, es un todo. Porque Tercera de Juan, en el verso 2, nos dice: amado, yo deseo o yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, este verso nos deja ver que la prosperidad es integral, abarca todos los aspectos de nuestra vida. La prosperidad, escucha bien, es mucho más que dinero. Si limitamos la prosperidad a dinero, nos vamos a quedar corto en lo que verdaderamente significa prosperidad. Es cierto que la prosperidad de Dios abarca las finanzas también. Por supuesto, Él sabe que necesitamos finanzas, sobre todo para cumplir su plan aquí en la tierra. Pero prosperidad no es solo dinero. La prosperidad que viene de Dios, óyeme, hijo o hija de Dios, es un estado de vida. No es un estado de cuenta bancaria, es un estado de vida. Ahora, esa palabra prosperidad, lo que significa literalmente es ayuda en el camino, es tener paz, felicidad, cosas buenas, bienes, el bien, éxito, favor. Es ser fértil, productivo, tener abundancia, alegría, benevolencia, bienestar, un todo. Lo que abarca la prosperidad. Ahora, lo que hemos estudiado hasta ahora, rapidito, hemos visto que el pacto de Dios que Él tiene con sus hijos es un pacto de prosperidad. Y comenzamos a ver unos principios, unas llaves que nos abren las puertas hacia esa prosperidad integral. El primer principio, la primera llave que vimos fue sabiduría. Sabiduría es la llave maestra que abre todas las demás puertas, ¿verdad? Hacia la prosperidad integral. Sabiduría divina, porque hay dos clases de sabiduría y lo vimos. Estamos hablando de sabiduría divina, que es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo a los principios bíblicos que Él nos ha dejado, ¿verdad? Y la segunda llave, el segundo principio que desata la prosperidad integral en nuestras vidas es obediencia. La obediencia. Obediencia produce provisión. Cuando obedecemos los principios de Dios, cuando obedecemos a la sabiduría de Dios, tendremos prosperidad integral. La prosperidad es el resultado de la obediencia. Y obediencia no es otra cosa que amar a Dios. Ahora, hoy vamos a continuar compartiendo otro principio, otra llave que nos da acceso a esa prosperidad integral. Pero esta siguiente llave o principio va junto con la obediencia. No se pueden separar. Tiene que ir con la obediencia. Esos dos principios, el que te voy a compartir ahora, tiene que estar ligado a la obediencia. La tercera llave, el tercer principio es fe. Fe, aleluya. La fe no es solamente creer. Fe es creer y hacer, creer y actuar. Fe está ligada completamente a la obediencia. Fe sin obediencia no existe. No existe. Para poder decir que estamos caminando en fe, debemos de estar entonces obedeciendo una instrucción que está escrita en la palabra de Dios, dado por Dios. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan
a sí mismo. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sigue diciendo, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago capítulo 2 también en el verso 17 y 18 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra. La fe actúa. La fe hace. No solo cree, hace. La fe se evidencia no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Dios responde a nuestra fe. Óyeme bien, esto que te voy a decir va a sonar bien fuerte, pero es la verdad, por lo menos es la verdad bíblica. Suena fuerte lo que te voy a decir. Dios no responde a las necesidades de las personas. No, sí, Dios es compasivo, por supuesto, y Él quiere suplir nuestras necesidades, claro que sí, pero Él no se va a mover por causa de tu necesidad. Él se va a mover por causa de tu fe. Sabes, si Dios se moviera por causa de la necesidad de la gente, ¿verdad? Entonces no existiría nadie con necesidad. ¿Me estás entendiendo? Si Dios se moviera por causa de la necesidad de la gente, no existirían necesitados en el mundo. Así que Dios no se mueve por nuestra necesidad. Él se va a mover por causa de nuestra fe. Dios requiere fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una versión que dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Así que la fe es una de las llaves para desatar la prosperidad integral en nuestra vida. La fe te da acceso a las bendiciones, no porque las merezcamos. Nada de lo que podamos dar o hacer nos puede merecer las bendiciones de Dios, pero todo es por la misericordia de Dios. Ahora, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Pero entonces Él quiere ver fe, quiere ver nuestra fe. Y la fe se demuestra. Demostrar nuestra fe para prosperidad. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, siempre Dios nos pedirá algo que hacer. Siempre Dios nos pedirá algo, nos dará una instrucción para que desatemos la fe, para que comencemos a demostrar nuestra fe. Te voy a dar un ejemplo que lo conoces a lo mejor. Primera de Reyes capítulo 17, versos 8 en adelante nos dice que la palabra del Señor vino a el profeta Elías con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he dado orden, le he ordenado a darte de comer. Ahora, ya Dios había hablado con esta mujer viuda, le había dado unas instrucciones, una orden de algo que hacer. Y Dios, cuando quiere ver tu fe, te va a dar una instrucción, te va a dar una orden. ¿La seguirás para la bendición, para recibir esa prosperidad? Tienes que dar ese paso de fe. Ahora entiende bien, una viuda en aquellos tiempos
era una persona que no tenía a nadie que la ayudara, ni contaba con recursos para sostenerse. Era una persona pobre. Y Dios le dice a Elías que fuera a esta persona pobre para que le diera. Ahora, escucha, el profeta Elías pudo haber pensado, pero ¿cómo voy a hacer eso? No es justo quitarle la comida a esta pobre mujer. Él pudo haber pensado eso. El profeta pudo haber pensado, ay Dios, pero eso no es justo. Ahora, pero Elías no pensó así. Elías conocía la voz de Dios y actuó en obediencia y sabía lo que Dios quería hacer con aquella mujer. Y sigue diciendo el verso 10, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y ella le contesta, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo. Para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. En aquel tiempo había hambre porque recuerda que no había llovido. Ahora, Elías, el profeta, le dice, no temas. Oh, escucha al Señor cada vez que te va a dar una instrucción y tú no sabes qué hacer. Él te va a decir, no temas. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Oiga bien, oye, para que entiendas, Elías representa lo espiritual. Y la viuda, la mujer viuda, representa lo natural. Como muchas veces pensamos, así representa la viuda de Sarepta. En lo natural tenemos que aprender a dar ese salto, ese paso de fe, aceptar el reto que Dios nos está dando. Había una palabra de parte de Dios. Ella la escuchó de parte del profeta. Esa palabra era un reto. Esa palabra era lo que le estaba dando el espacio para probar, para demostrar su fe. Había una palabra de Dios, pero ella tenía que actuar en fe. Si esta mujer no da el paso de fe, se hubiese perdido la bendición. Y quizás se hubiese cumplido también la palabra de muerte que declaró sobre ella y su hijo. Pero decidió dar el paso de fe. Decidió aceptar el reto, su paso de fe fue una ofrenda de sacrificio. Eso no es otra cosa, o sea, lo que me queda es poco, es para mi hijo, para mí. Pero el Señor me está pidiendo, no me está pidiendo, me está ordenando, porque bien claramente la Biblia dice que Dios ya le había dado orden, una instrucción a seguir. Así que ella decidió dar ese paso de fe y dio esa ofrenda de sacrificio. Ella fue, dice el verso 15, e hizo lo que había dicho el profeta Elías, de modo que cada día, óyeme bien, cada día hubo comida para ella y su hijo y también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro hasta el día en que llovió. Aunque no lo entiendas todo, hijo o hija de Dios,
hay que dar ese paso de fe en la dirección de obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, a la instrucción que Dios nos está dando. Y quizás esa instrucción es una ofrenda de sacrificio y muchas veces lo será para prosperidad divina, porque hay que sembrar para cosechar. Así que muévase por fe, no demore a la instrucción que Dios le está dando, porque si demora a la instrucción que Dios le está dando, eso se convierte en desobediencia. Dios está dando orden, está hablando, te está dando una palabra, pues entonces agarra y da ese paso de fe, agarra esa palabra y muévete en fe. Porque fe y obediencia traerán la provisión para tu vida. Nos vemos la semana que viene en otra llave, una llave también bien importante. Así que para que no te la pierdas, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que eso mismo seas notificado cuando subamos ese nuevo video. Nos vemos la semana que viene en otra llave que abre, que desata esa prosperidad integral para nuestra vida. Bendecidos.